Muy buenas viejones, bienvenidos a mi canal. Este vídeo podría ser pues la segunda parte de un vídeo que hice hace unos meses sobre canales que me gustaban de YouTube, de retro gaming y derivados. Y bueno, en este vídeo os voy a explicar algunos que no os expliqué en el primer vídeo y algunos que se alejan un poquito del tema del retro gaming, ¿vale? Pero que también me interesan y que considero que igual pues os pueden interesar a vosotros. Así que nada, espero que os resulte interesante. Venga, vamos para allá. Comenzaremos con el primero, Poción Roja. Este canal no lo incluí en el top anterior porque me despisté totalmente. Hice el vídeo y no sé por qué no pensé en él porque es uno de mis preferidos. Esto no es un canal de YouTube, es un canalazo. El señor Koyuki regenta uno de mis referentes en YouTube. Es un canal de excelente calidad a nivel de contenidos y edición, comparable en según qué vídeos a Pixel to Pixel, aunque Poción Roja no tiene la voz de Bercebú que tiene Pixel to Pixel. Destaco los vídeos semanales de noticias del mundo de los videojuegos y la sección que hace con Erlan 360. Ambas secciones son realizadas por otros canales que colaboran a veces con él. Además, tiene muchísimos tops, vídeos de tops de muchas consolas, y me encantan los vídeos que tiene de joyas ocultas de múltiples plataformas. Por cierto, hice una colaboración hace unas semanas con él y fue una de las más divertidas que he hecho en el canal. Así que os recomiendo que os la miréis. Me lo pasé genial, la verdad. El siguiente canal, Rescue Gamer. Este fue uno de los canales que descubrí antes de abrir Tuber Viejuner. El chaval que lo lleva tiene muchísimo desparpajo y le da un toque muy simpático a sus vídeos. La verdad que hace gracia, a mí me encanta. Y hace un contenido muy interesante, sobre todo en la parte del cacharreo. Tiene muchísimos tutoriales para arreglar consolas retro. Por ejemplo, hay uno que me llamó muchísimo la atención. Es un vídeo en el cual repara el conector que lee los cartuchos de una Nintendo NES hirviéndolo en un cazo con agua. Es increíble. Yo no sé si me atreveré alguna vez a hacer algo así. También tiene algún vídeo interesante para actualizar la pantalla de alguna consola portátil viejuna y más cosillas. Me gusta mucho la manera de explicar que tiene todos los tutoriales que hace. Lo hace bastante fácil para que cualquiera pues, que lo vea lo pueda hacer. Además de tutoriales, tiene algún review de consolas chinas, unboxings y análisis de algunos juegos retro y alguna cosita de temas actuales. No os lo perdáis realmente porque merece muchísimo la pena este canal. Ahora os muestro La Mazmorra Abandon, un canal regentado por Guardián Misterioso, que es el responsable a su vez de la web lamazmorraabandon.com. Es una comunidad creada en torno a videojuegos viejunos, también llamados Abandonware, según qué plataformas, y aparte de esta web tienen pues este canal que os enseño, que os muestro. Está dedicado a subir pequeñas muestras de gameplays de juegos de los que pues hablan en su comunidad, y se pueden descubrir verdaderas rarezas, a destacar los juegos de lucha o de naves que saca de origen oriental, coreano, que bueno, realmente hay algunos juegos que no veía hace años y que tenía olvidados en mi cerebro viejuno y no sabía ni el nombre, y gracias a este canal pues los he redescubierto. Aquí os muestro el canal con 5 duros, un canal que ya lleva bastante tiempo en YouTube y trata sobre pasarse juegos arcade con un crédito. Todo y que yo prefiero el canal del retrovisor de videojuegos, que os recomendé en mi anterior vídeo, este canal también está genial y es muy recomendable. Flipo con el dominio que tiene, sobre todo con los juegos de naves. Mucho tiempo en los salones recreativos se tuvo que tirar el señor Néstor, la verdad, mucho más que yo por lo que veo, porque yo me veo incapaz de hacer las cosas que le he visto hacer en alguna partida. Además, se ha creado una comunidad de gente bastante grande alrededor de este canal. Harm, un canal dedicado al retro y videojuego actual regentado por este chavalote que veis, con el cual también hice una colaboración hace tiempo. Me hizo una entrevista y he de decir que las preguntas que me hizo fueron muy buenas y con mucha idea. Me gustó bastante. Lo que destaco del canal de Harm son sus vídeos de opinión sobre muchos temas del mundo de los videojuegos. Tiene vídeos de tops y joyas de muchas plataformas y tiene una sección muy curiosa de la que habla sobre noticias o rumores que sucedieron hace 20 años, revisando pues, prensa de videojuegos de aquella época. Es sencillamente genial. Harm es un youtuber, la verdad, que muy original y con unas ideas muy buenas en sus secciones. Aquí podéis ver el canal Puro Vicio. Daniel San es el chico que hay detrás de este canal y además es participante del Pool Podcast, un podcast sobre videojuegos muy interesante. En su canal el contenido se dedica siempre al tema retro y es de esas personas que transmite cercanía como pocos. Me encanta mucho el cariño y la pasión que le pone a las cosas que hace y además, obviamente, por lo que podéis ver en todo el fondo en el que graba, en toda la habitación, es coleccionista y tiene un conocimiento del mundillo retro que ya me gustaría tener a mí. Aparte, tuve la ocasión de poder conversar con él la pasada Retro Barcelona y me dio la impresión de que es exactamente como vemos en los vídeos a nivel personal. Aquí tenéis Creativo en Japón. Es un canal de calidad, con un contenido muy serio y regentado por David Bosca. Este chico vive en Japón y aparte de hablar de videojuegos retro,
En el canal nos explica pues muchas cosas en relación a este país. Tiene muchos videoblogs dándonos mucha info muy interesante y en profundidad sobre este maravilloso país que es Japón. Me gustan especialmente los vídeos que enseña dónde ir de compras retro por allí. Es otro youtuber que cuando habla de videojuegos retro hay que descubrirse ante él por el conocimiento que tiene y la manera que tiene de comunicar. Me descubro el chiste ante este chavalote. Aquí tenéis Arlan360, un canal nuevo de reciente descubrimiento por mi parte que me ha encantado, sobre todo el sitio donde graba el chaval, con sus recreativas y demás historias retro, al cual a este lugar le llama Nave. Me gusta mucho el toque que le da a sus vídeos, y este tipo de canales son los que me gustan, porque dan opiniones bien fundamentadas, siempre alejándose de la polémica, porque no pretenden eso, simplemente pretenden dar o una opinión o explicar como pues, algo en particular. Esto es lo que llamo pues, un contenido constructivo. Aparte de hablar de retro, también habla de temas de actualidad y hace algún tutorial que otro. Últimamente también se le puede ver en el canal de La Poción Roja, colaborando con una sección fija que tiene. El Rincón de Varo. Este es otro canal que he descubierto recientemente y está focalizado en el hardware. Dado que no tengo mucho tiempo, no puedo estar actualizado a la última en todo. Y bueno, últimamente no he estado muy pendiente de las novedades del panorama de hardware de PC. Entonces, bueno, encontré este canal y bueno, he descubierto una manera de estar siempre al día en este mundillo. Me gusta por lo condensados que hace los vídeos y la manera de comunicar que tiene el señor Varo. Es muy claro hablando y destaco los vídeos que tiene de presupuestos para PC gamers de diversos precios. Hola, soy Virtual Nestor y esto es Spinecart.com. Este es el saludo que hacen en casi todos sus vídeos el señor Virtual Nestor, que es el que regenta este canal, Spinecart.com. Y bueno, este chico es un coleccionista desde hace muchísimos años de videojuegos retro y se ha embarcado en esta aventura youtubera desde hace menos de un año y bueno, le ha ido muy bien el canal. La verdad es que ha tenido una progresión muy rápida y no me extraña porque le da un toque muy peculiar a sus vídeos. Le da un toque de carisma, un toque de cachondeo en algunos de ellos y la verdad es que me hace muchísima gracia. Hay uno en particular, el del Duke Nukem, que habla como el hombre aquel de la droga en el colacao y hostia, es la caña, la verdad es que me reí mucho. Hay otros vídeos también que habla que enseña colecciones brutales de otras personas que son coleccionistas como él y la verdad es que es un canal que es del todo recomendable, muy muy recomendable. El Profesor Gamer. Este es otro canal que no está dedicado al retro gaming, pero me resulta bastante interesante y ahora entenderéis por qué. Da una visión muy diferente versus el mundo de los videojuegos. Da una visión desde el punto de vista empresarial y de marketing. No puedo decir que vea todos sus vídeos, dado que hace un vídeo diario y no me da tiempo a seguirle el ritmo, pero la verdad es que no conozco otro canal como este, al menos en español. A ver, antes de que me adelanto vuestros comentarios, ¿vale? Sé perfectamente que en alguna ocasión pues, el Profesor Gamer ha tenido conflictos con algún que otro canal de YouTube. Como sabéis, a mí no me gustan los malos rollos ni entrar en polémicas. Tengo, como todo hijo de vecino, mi opinión al respecto y tal, que no voy a comentar, dado que no me gusta generar polémica. Y es por eso que no voy a entrar en discusiones de este tipo de cosas en los comentarios de este vídeo, ¿vale? Yo me quedo con que este canal, el Profesor Gamer, hace un esfuerzo muy grande para hacer el contenido que hace, bien documentado y muy interesante, intentando informar pues, de los entresijos del mundillo empresarial de los videojuegos. Pasaremos ahora a explicar canales en inglés recomendables. Empezaré por deciros, por ejemplo, Eta Prime. Para mí, Eta Prime es el dios en lo que a tutoriales se refiere. Tiene una manera de hacer este tipo de vídeos que para mí es un ejemplo a seguir. Además hace reviews de toda clase de dispositivos, estilo pues, Raspberry Pi y tal, y consolas mini. Algunas de las cosas que saca, en el momento que las saca, no están disponibles en España, ¿vale? Por lo que siempre se adelanta un poco a lo que viene después aquí. Por lo que siempre es interesante ver sus vídeos. Está siempre a la última en cualquier cacharrito interesante que acabe de salir o en temas de emulación, de prácticamente pues, cualquier plataforma que exista y que se le pueda poner un emulador. Mad Little Pixel. Este es un canal que va muy de la mano de Eta Prime en lo que a novedades de cacharritos de retro gaming se refiere. Además está especializado en noticias acerca de la emulación en Raspberry Pi y cuando sale una novedad de RetroPie, el chavalote nos la enseña enseguida. Además hace algún que otro tutorial que no está nada mal también. 8-Bit Guy. Este canal me encanta brutalmente. Está hecho con una calidad muy buena y lleva muchísimo tiempo en YouTube. Está focalizado dentro del mundo del retro gaming y la retroinformática. Y hace verdaderas obras de arte en sus vídeos, tanto en reviews como tutoriales, cualquier tipo de vídeo que hace lo hace con una calidad excepcional. Tiene un vídeo en particular que me llamó mucho la atención y dice un poco de qué tipo de contenido estamos hablando. Es el que trata sobre el tema de cómo blanquear consolas o ordenadores retro que tienen la carcasa amarillada.
En este vídeo hice una comparativa de diversos métodos a seguir y sacó una serie de conclusiones bastante interesantes. Este vídeo es un ejemplo de su trabajo, metódico y perfeccionista. La verdad es que me encanta y se aprende muchísimo con este canal. Nostalgia Nerd, otro canal viejuno dedicado a la retroinformática. Me recuerda en algunos aspectos a Lazy Game Reviews. Trata sobre ordenadores viejunos y los juegos de la época. También en ocasiones saca algo de consola clásica. Y me encantan algunos vídeos que tienen algunos cacharros muy extraños, como este de una especie de calculadora agenda. Y otros de máquinas muy extrañas poco vistas. También destaco vídeos que tiene explicando la historia de los puertos USB o de la disquetera LS120. Aunque tiene cosas parecidas a Lazy Game Reviews, a veces introduce cosas actuales también en su contenido. Modern Vintage Gamer. Este hombre es un referente en lo que a emulación se refiere. Es una de las personas que desarrolló muchos de los emuladores que disfrutamos en su momento en la Xbox clásica, los que la hackeamos en su momento. Y por lo que, bueno, este hombre tiene un conocimiento muy profundo del mundo de la emulación. Por lo que he visto últimamente, ahora se ha embarcado en proyectos relacionados con la escena de Nintendo Switch, por lo que si alguna persona de los que me estáis viendo habéis modificado vuestra Nintendo Switch, pues seguramente alguno de los emuladores que le habéis puesto es de este hombre. ¿Qué os ha parecido la lista de canales que os he explicado? ¿Os sobra alguno? ¿Os falta alguno? Estoy seguro de que sí. Pues nada, déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios y hablamos sobre el tema. Sobre todo con respeto y con educación. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!